En el video anterior comenzamos a analizar el libro de Yuval Harari, Sapiens, de animales a dioses. Yuval Harari divide a la humanidad o a la historia de la humanidad en tres grandes revoluciones. La primera, ocurrida hace unos 70.000 años, de la que hablamos en el video anterior, es la revolución cognitiva. La segunda, de la que hablaremos en este video, es la revolución agrícola, ocurrida hace unos 10-12.000 años. Y la última, ocurrida hace unos 500 años, es la revolución científica, revolución por la cual comenzamos a ver el mundo de un modo más científico y no tan teológico, o no tan religioso, mejor dicho. Aprovecho para presentarme, mi nombre es Alan Tournou, soy profesor de Historia egresado en Entre Ríos, Argentina, viviendo en Barcelona, España. No pudiendo ejercer como profesor acá, ahora lo hago de manera pública a través de estos videos, por lo menos para ir volcando hacia un lugar mi pasión por la historia y para la enseñanza de la historia. Bien, comenzamos ahora a ver la revolución agrícola. Y algo para decir previamente al análisis de la revolución agrícola es que opté por personalizar este tipo de videos para poder incurrir más en el debate, porque a medida que nos acercamos en la historia, las evidencias arqueológicas son mayores, las evidencias historiográficas son mayores, por lo tanto hay mayor diversidad de debates previo a la revolución agrícola que ahora hablaremos. Yuval Harari habla de una etapa entre revoluciones, es decir, de hace 70.000 años a 10.000 años, en la que hubo cambios y sucesos importantes. Por ejemplo, la extinción masiva de animales de mayores de 50 kilos, de los cuales se cree que el Homo sapiens es el principal responsable. Por lo tanto, esto corre un poco de lado la culpabilidad a la agricultura o a la revolución industrial por contaminación, el hecho de la extinción masiva de animales. Y acá Yuval Harari nos da varios ejemplos de esto. Por ejemplo, en la isla de Wrangel, hace unos 4.000 años terminó por llegar el Homo sapiens. Y más o menos por esos años se termina de extinguir el mamut lanudo. Se habla, por ejemplo, de la extinción de la gran fauna en América hace unos 12.000 años o 10.000 años. Y el Homo sapiens llegó hace 14 o 12.000 años. La mayoría de la gran fauna, unas 84 grandes especies de 107 que había, se extinguieron por completo. El Madagascar, hace unos 1.500 años llegó el Homo sapiens, y al poco tiempo se extingue el ave elefante y el lémur gigante. Por ejemplo, en la isla de La Hispaniola, en la actual Cuba, hace unos 7.000 años desaparece el perezoso gigante, unos pocos años después que el Homo sapiens llega a la isla. Y el ejemplo negativo, es decir, el ejemplo de supervivencia de gran fauna, se da por ejemplo en las Islas Galápagos, donde el Homo sapiens no llega hasta el siglo XIX con la expedición de Darwin. Otro cambio importante es el paso de una religión animista a una religión de tipo teísta. En la religión animista, toda la naturaleza es sagrado. Nosotros, los seres humanos o Homo sapiens, somos uno con la naturaleza. Por lo tanto, nuestra relación con la naturaleza es de pares. Es de un vínculo sagrado en el que todos somos parte de una sola cosa. En cambio, en las religiones teístas comienza a haber una jerarquía en la que dioses son superiores y humanos son inferiores y subyugados a los dioses. Ya sean religiones politeístas o monoteístas, en todas hablamos de jerarquías. Y esta es la base para entender todas las religiones actuales. El hinduismo, el islam, el cristianismo, el judaísmo, todas tienen esta base teísta. Y en base a este cambio religioso y en base al cambio de la cultura de cazadores, recolectores, agricultores, comienza a haber un excedente de alimentos. Acá Harari viene a proponer una teoría contrapuesta a la clásica teoría de la que a partir de la agricultura surgen estos templos para controlar este exceso de alimentos. Ahora bien, la nueva teoría que propone Harari, que aclaremos no es solo de Harari, sino que Harari se basa en otros autores, es que adoptamos la agricultura para estar alrededor del templo, para estar ligado al templo y cercano a él. Es decir, que primero nace el templo, la religión en un lugar físico, para dar lugar a la agricultura. Otra crítica importante que es necesario hacerle a Harari es la palabra revolución agrícola. Está en desuso, está fuera de moda hablar de revolución agrícola cuando hay un periodo conocido como epipaleolítico en muchos casos, de más de 10.000 años en los que hubo un proceso de adaptación de la cultura cazadora-recolectora a la cultura de agricultores. Por otro lado, algo muy importante para nuestro análisis, para el futuro de la historia, es que a partir de ese excedente manejado por la religión, había que superar de alguna manera el problema de la mente humana, que es limitada y puede ser desconfiable para la otra persona. Entonces, a partir de este excedente,
se inventa la escritura, hace unos 5400 años en la civilización sumeria. Entonces la escritura, como podemos ver en las tabletas de arcilla, que las más antiguas encontradas, son principalmente tablillas de contabilidad, en las que se cuentan granos, en las que se cuentan personas o territorios donde comerciar. Lo importante acá es tener en cuenta que existe una representación simbólica de aquellos fenómenos de la vida real, como puede ser un grano o como puede ser un territorio. Es el inicio de la escritura y, como les gusta decir a los historiadores, es el inicio de la historia. Estos símbolos que al comienzo fueron de tipo administrativo, con el tiempo se fueron especializando y dieron lugar a escrituras mucho más avanzadas que representaban escritos, símbolos y letras como jeroglíficos o como escritura cuneiforme, en la que ya hablamos de una simbología mucho más profunda y abstracta para el pensamiento humano. Y por último, quiero cerrar con una de las frases más polémicas que tiene Harari en este libro, y es el mayor fraude de la historia. Porque pasamos de una cultura de cazadores-recolectores, en la que la comida, si bien necesitaba un gasto energético y no estaba garantizada, estábamos hablando de alimentos más diversos, diferentes tipos de carnes, como pudieron haber sido la caza de diferentes tipos de animales, diferentes tipos de plantas, frutos, verduras, etc., para pasar a la dependencia de unos granos como son principalmente el trigo o la cebada, que la fuente alimentaria no es tan nutritiva, no es tan diversa, pero sí que nos dio una garantía en cuanto a la cantidad de calorías consumidas. Por lo tanto, hay una contradicción muy fuerte, además del hecho de pasar de vivir de una vida mucho más libre en cuanto a tiempos a hora de trabajo, que significa la caza o la recolección de alimentos, y como actividad física, porque una caza implica desplazarse, correr, hacer actividades que el cuerpo humano siempre estuvo preparado desde su propia naturaleza. En cambio, con la agricultura pasamos a unas tareas repetitivas, con muchas horas a lo largo del tiempo, esclavizados para mantener viva a esa planta que luego nos va a dar de comer, por lo que necesita un cuidado constante, el riego, la siembra, la cosecha, y una tarea repetitiva de una forma poco natural para el ser humano. Por lo tanto, vemos esqueletos encontrados con hernias y tipos de enfermedades óseas que antes no las teníamos con los cazadores-recolectores. Por lo tanto, les dejo para terminar una pregunta. ¿Qué hubiesen preferido? ¿Vivir en este paraíso de cazadores-recolectores, en la que la actividad humana no tenía grandes avances científicos o avances culturales, como sí hubo luego en la agricultura, o pasar a la cultura de agricultores que implicaba esta dependencia y esta esclavitud para cuidar estas plantas que nos daban de comer de forma menos nutritiva? ¿Con cuál de estas culturas te quedás?